Bien, hoy vamos a trabajar la variable persona. La persona es el elemento que tiene más posibilidades de introducir variaciones dentro de un proceso, porque realmente no se trata de una variable aislada, sino más bien como de un conjunto de variables que inciden sobre cualquier proceso que estemos considerando. ¿Por qué? Porque interesa tanto el conocimiento, una de las variables, como la motivación, otra de las variables, como las destrezas logradas hasta un determinado momento, otra de las variables, como capacidades y aptitudes, además de las actitudes que asuma la persona. Entonces son muchas las variables que influyen en un proceso y por lo tanto la posibilidad de introducir variaciones es casi que un múltiplo de una sola variable. Son 5 o 6 variables de una vez las que tienen que ver con la posible interferencia en un proceso o intervención en un proceso. Ahora bien, la parte más fundamental del desarrollo de la persona, la que más confiabilidad le da, la que más estabilidad le asegura, es el desarrollo de su núcleo personal, el núcleo de la persona, que depende básicamente de una sola variable. Es el establecimiento de una instancia de autoobservación. Sin una instancia de autoobservación, la persona es absolutamente impredecible, totalmente dependiente de las influencias del medio ambiente y de las influencias genéticas que reciba de su dotación biológica. Vamos a ilustrar esto con un ejemplo. Una persona es contratada, digamos, para el servicio de aseo en el metro y regularmente está rotando en 3 estaciones. Al principio, cuando empieza a entrenarse en el cargo, le enseñan a manejar unos elementos, como decir unos detergentes, un aragán, que es una especie como de escoba con una toalla en el extremo inferior, donde va recogiendo todo lo que son desperdicios, todo lo que son contaminantes que afectan el suelo. Ella al principio pone mucha atención en lo que está haciendo para aprender la habilidad nueva. Pero una vez que tiene ya la habilidad, deja su mente y su percepción al azar. Y entonces empieza un movimiento muy característico de la gente ordinaria, y es que mientras está trabajando con su aragán limpiando el piso de la estación, mientras tanto tiene su mente ocupada en un montón de preocupaciones. Por ejemplo, si la noche anterior tuvo informaciones acerca de una falla, digamos, de uno de los hijos en la escuela o en el colegio, o de una pelea que tuvo con alguno de sus compañeros, o tuvo algún inconveniente con su esposo, ese es el momento en que ella aprovecha para repasar y revivir los acontecimientos que tanto la perturban y la amenazan. Entonces, mientras está trabajando con el aragán, es pensando, y ese muchacho tan infame no se dio cuenta de que lo estaban persiguiendo, y tan tonto que no fue capaz de llamar a alguien para que lo auxiliara, y cómo es posible que mi marido haya hecho esta otra cosa. Bueno, en fin, todas las preocupaciones. Eso un día. Pero al otro día, digamos, ocurre en la estación algo muy distinto. Por ejemplo, una de las compañeras le propone que le compre una boleta para rifar no sé qué cantidad de plata, porque están buscando hacer una rifa para obtener un dinero para la casa. Entonces, ella, en ese momento, lo que está ocupando su mente ya son más las fantasías acerca de lo que puede hacer, por ejemplo, con ese dinero si se lo gana. Entonces, ella no se da cuenta, pero día a día va cambiando todo lo que es, digámoslo así, su actividad mental, sus pensamientos, sus emociones concomitantes, porque las emociones van variando de acuerdo al contenido mental que se vaya presentando. Entonces, simplemente ella va cambiando todos los días
sin darse cuenta y sin percatarse de cómo la influye y la controla prácticamente los últimos acontecimientos a que haya sido expuesta o a que o que hayan tenido lugar en su campo y en su entorno inmediato. Entonces, pueden pasar muchísimos años en esa actividad totalmente mecánica sin que ella desarrolle una capacidad de autoobservación, es decir, sin que desarrolle una instancia de autoobservación. Para que empiece eso a producirse, tiene que haber alguna, digámoslo, alguna ayuda que le permita a ella empezar a observarse. Por ejemplo, es posible que ella, de las 3 estaciones donde está rotando, de pronto en una se empiece a dar cuenta de que se siente más tranquila, de que le gusta más estar en esa estación que en las otras 2. Y en ese momento empieza a ponerse en contacto con ella, a darse cuenta de que se siente más serena, que se siente más en capacidad como de observar bien qué está pasando en el trabajo, y empieza a darse cuenta de que en esa estación, por ejemplo, hay personas de más edad, que no hay tantos muchachos corriendo, que no hay tanta persona joven moviéndose a través de la estación y inundándola de contaminantes, sino que son personas de mucho más, digamos, un andar más tranquilo, más sereno, llegan mucho más puntuales a la estación, no hacen aglomeraciones específicas ni complicadas para ingresar o para salir del metro. Entonces ella va sintiendo que esa estación le agrada más. A la luz de esa primera experiencia de percatación, puede empezar a interesarse en ver qué es lo que ocurre en las otras estaciones y en ver cómo la afectan. Entonces de pronto se da cuenta que es que en otras de las estaciones, por ejemplo, hay mucho muchacho y que esa estación está mucho más cerquita justamente de centros educativos, como decir institutos universitarios o institutos de educación media, en fin, y empieza a darse cuenta de que es que allí hay unas velocidades muy altas de tránsito de la gente, hay mucha más aglomeración, hay mucho más comportamiento impredecible, y entonces empieza a darse cuenta no solamente de cómo la afectan, sino a darse cuenta de cuáles son las variables que caracterizan esa estación y cuál es la repercusión que tienen sobre su propio estado personal. Es posible que también se oriente en la tercera estación a mirar y se dé cuenta de que, por ejemplo, hay personas que son mucho más, que en esa estación hay mucha más heterogeneidad, que ya no solamente son estudiantes o personas de la tercera edad o mayores, sino que además hay mucho, por ejemplo, mucho obrero, mucha gente que llega con morrales muy grandes y que digámoslo, estrechan el espacio tanto de la estación como del metro, porque con todo ese montón de carga que llevan, ocupan, por supuesto, un espacio cada vez mayor y más grande. Entonces, ella empieza a observar, pero se necesita que tenga ayudas para que poco a poco empiece a observarse más sistemáticamente, hasta el momento en que llegue a darse cuenta de, en su vida ordinaria, cómo depende su comportamiento, no solamente de los estímulos externos, sino de la manera como ella interprete y valore esos estímulos de las situaciones que se presentan en la estación. Lo cierto del caso es que puede empezar a hacer una evaluación sistemática de sus días. De pronto empieza a mirar desde por la mañana cómo se comporta, después qué ocurre durante las horas de la mañana, qué ocurre en el almuerzo, qué ocurre en las horas de la tarde, y empieza a revisar su día con cierta asiduidad y sistematización, y empieza, sin darse cuenta realmente, a desarrollar la instancia de autoobservación. Se necesita de todas maneras mucho más ayuda para desarrollar una instancia de autoobservación poderosa, que la lleve un día a darse cuenta de que ella puede atender no solamente a sus pensamientos, sino a las emociones involucradas, y que puede
orientar deliberadamente su pensamiento, su percepción, su atención, en fin, que puede orientar sus funciones mentales como ella quisiera. Solo hasta que aparece ese nivel de instancia, esa instancia de autoobservación, empieza la persona a mostrar que tiene un núcleo personal, un núcleo que decide. Y ese núcleo está asociado a las cosas más valiosas de una persona. ¿Qué son las cosas más valiosas? La capacidad de resolución. O sea, cuando una persona decide hacer algo y se compromete con ello y lo logra. Su nivel de compromiso con los objetivos que se propone. ¿Por qué? Porque eso es muy valioso en una persona. ¿Qué tan confiable la hace? La hace confiable el hecho de que sea capaz de perseguir su objetivo con precisión, con claridad, con toda la entereza y con toda la potencia de su ser. De manera que la capacidad de resolución, la capacidad de realización, el nivel de compromiso son asuntos importantísimos que están más allá inclusive de la mera formación. Hay, por ejemplo, comunas donde hay, por ejemplo, podemos encontrarlo, valga repetir la expresión, un líder, por ejemplo, analfabeta. Es posible encontrar un líder en una comuna que no sea capaz de leer ni de escribir. O sea, que tiene un nivel muy bajo de educación. Y sin embargo es la persona que organiza la comuna, la que la dirige, la que establece los objetivos que se van a proponer, la que establece las normas que van a seguir. O sea, ¿por qué? Porque esa persona tiene una capacidad mayor que todas las demás de autoobservación, de observación propia y por lo tanto de decisión más autónoma de lo que hace y de lo que emprende. Por eso, la variable más fundamental cuando hablamos de persona para asegurar un proceso es la creación de una instancia de autoobservación. Una persona con una capacidad alta de autoobservación es absolutamente distinta del resto de gente. Es una persona que uno siente su presencia desde el momento en que llega a cualquier espacio vital donde se desempeña. Entonces, nos interesa que comprendamos que la parte más fundamental, la herramienta más importante para el desarrollo humano, la que más estabilidad nos asegura y la que más asegura cualquier proceso es la atención sobre los eventos internos, los eventos que caracterizan la vida interior se pueden determinar y ver cómo actúan cuando uno desarrolla una adecuada instancia de autoobservación. Buena suerte.